locura es que en tu tratamiento lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás loca. Entonces, si no reconoces, no avanzas. Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy este programa se engalana, se llena, ahora sí como padrísimo, ¿no? Con un gran invitado, yo lo estimo mucho, él es el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra con un tema interesantísimo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Gilberto, y feliz año a tu auditorio y también a ti. Gracias. Pues ¿qué es el tema de la locura, ¿no? Vamos a hablar de la historia de la locura, o sea, cómo se fue manejando la locura y también en los cuentos. Yo te platico de Gibran Jalil Gibran, en su libro El Loco, que es un libro que lo tienes que leer, es un clásico, autor libanés. En uno de sus pasajes dice que en un reino en donde todo el mundo era feliz, una bruja maldita de pronto le dio envidia la felicidad de todo el pueblo y dijo: voy a sembrar la locura en las personas. Y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que todo el pueblo consumía agua del pozo público. Pero el rey y su primer ministro tenían por tradición un pozo de agua para ellos dos, nada más. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces vertió una pócima maligna en el pozo público. Y toda la gente al día siguiente que bebió el agua amaneció loca. Así de fácil. Y entonces empiezan a comentar entre toda la gente: oigan, ya vieron que el rey tiene actitudes medias raras. Y su primer ministro también. Sí, yo creo que perdió la razón el rey. Sí, también su primer ministro. Asustado el primer ministro va con el rey y el rey trata de averiguar, pero no sabían qué pasaba. Y la gente se empieza a alborotar. No es posible que nos gobierne un loco. Y además su primer ministro también está loco. O sea, no podemos permitir eso, no lo podemos permitir. Y entonces el primer ministro empieza a hacer sus averiguaciones hasta que logra encontrar qué fue lo que pasó y regresa cuando la gente ya estaba amotinada fuera del palacio, toda la reina, todos los hijos, todos peleándose por destituir al rey y al primer ministro. Llega el primer ministro y le dice: es que ¿sabe qué fue lo que pasó? Una bruja maldita, lero, le puso una pócima y volvió a todos están locos. ¿Qué vamos a hacer, mi señor? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé lo que vamos a hacer. En friega, tráete agua del pozo público. Se trajeron agua del pozo público, los dos bebieron del agua del pozo público y la gente feliz porque su rey había recobrado la razón. Y un final feliz. La sabiduría del rey, ¿no? Así es. De decir, bueno, ¿qué es la locura? Pero bueno, dentro de las cosas locas, te tengo una noticia. A ver, dime. Si me permites. Claro. ¿Sí? Recuerden que Ricardo Virgen, doctor Ricardo Virgen, es psiquiatra. Esta es una nota que salió en un periódico, en donde el título de la nota, pues es más que explícito. Le amputó 2 veces el pene a su marido porque le era infiel. Una mujer china descubrió la infidelidad y le cortó el pene, se lo reimplantaron, entró a escondidas en el hospital y se lo volvió a cortar de nuevo. Esa ya es como... Sí. A ver, tú eres el especialista en esto. ¿Qué pasa? ¿De qué hablamos? ¿De la necedad del varón o de la de la decisión de la mujer que logró hacer su cometido a pesar de que lo corrigieron los médicos? Mira, ya en programas anteriores habíamos tenido la oportunidad de que saliera a colación este término que muchas de las veces en psiquiatría y a los pacientes se les dice por esta resistencia, y ahora lo van a entender por qué insistimos tanto en que los psiquiatras no vemos ni tratamos locos, porque la palabra loco, locura, es una situación
que tiene que ver más con la historia de la humanidad que con la situación clínica de una persona. Si bien algunas cuestiones sindromáticas en la psiquiatría clínica aluden o se generan posteriormente en base a la investigación de los estudios de este tipo de antecedente histórico de la humanidad, lo que llaman locura, como puede ser la psicosis, la manía y todas estas cuestiones, los estudiosos de esto te señalan de manera tajante, no se debe de confundir, por ejemplo, que es lo más común, el estado psicótico o la psicosis con la locura como tal. ¿Por qué? Empezamos a platicar sobre la locura y sobre la historia de esta misma idea, entendiendo una cosa: la locura no se puede conceptualizar, y así lo dicen los estudiosos. Es un dato que tiene que ver con la historia y con la sociedad. Y es un dato que cambia igual que la historia y la sociedad, y el tiempo en el que lo tomas. Y empezamos primero con nuestra gran influencia a nivel occidental, que son Grecia, los griegos, con toda su carga mitológica. En ellos ahí aparece, como en muchas de las cuestiones científicas, las raíces de muchos de estos temas, y también sufre lo que es el tema de la locura, este tipo de raíces. Aquí aparece parte de esto de la locura en la mitología griega, con deidades como Manía, que así se llama una de las diosas, como Dionisio, que así se llama uno de los dioses, que tienen que ver con la locura, con otra diosa que se llamaba Eta, o Etá, que tenía que ver con la diosa de la insensatez, y este tipo de dioses hacían que la persona loca en ese tiempo se tomara como una persona tocada por la divinidad. Empezamos con ese concepto para que vean cómo va cambiando históricamente esta situación de la locura hasta nuestros días, cómo nos llega ese concepto. ¿Qué les parece? Qué interesante. Bueno, pues ya escucharon, no te vayas, hoy es viernes, fin de semana. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hoy con un gran invitado. Él es el doctor Ricardo Virgen, y estamos hablando, el tema o platicando es la historia de la locura, o sea, cómo van cambiando estos conceptos. Y bueno, arrancamos con los dioses griegos, la sociedad griega, que fue tan observadora, y hay que recordar que el padre de la medicina, Hipócrates, él siempre lo dijo: a ver, mis chatos, nada tienen que ver los dioses con las enfermedades, o sea, aclaremos, es una disrupción de la funcionalidad de mi cuerpo. Y bueno, él hablaba de los 4 humores. Continuamos con el tema. Fíjate bien, iniciamos entonces con esta locura de la historia de la locura, a partir de los griegos, donde ahí, para ellos en general, y recordemos que todavía no estaba tan desarrollada la medicina, pero había propuestas, pero en general el comportamiento humano que llamaban o nominaban locura era un tocamiento de los dioses, y era una situación que tenía una carga positiva. Pero para cuando llega la Edad Media, estos dioses que caen en esta histórica mitología, con el advenimiento del cristianismo, que en ese caso todos esos dioses fracasaron y parece ser que se volvieron demonios, pues estas personas que entraban en esta locura ya no eran tocados por las divinidades, eran poseídos por el diablo. Y entonces el cristianismo lo que propuso como solución fueron los exorcismos. Durante todo ese tiempo de la Edad Media, la solución para la locura, para esta disrupción conductual, eran los exorcismos, y era el señalamiento, era producto del pecado y de la falta moral, la locura. En la Alta Edad Media, es decir, casi a los finales de esa época, los médicos, ese grupo que trató de dar un conocimiento objetivo de la locura, comenzó a proponer que había una alteración en la cabeza. Y entonces esta alteración tenía que ser como una piedra.
Entonces empezaron las trepanaciones en busca de la piedra de la locura. Muchas de las pinturas de este tiempo, una del Bosco que es muy famosa, sí. habla de estas trepanaciones, tratando de ser curativas. Durante todo ese tiempo se manejó hacia la locura, se manejaron hacia las personas con este tipo de alteración, hasta que llegó el Renacimiento, en donde ahí los pacientes, en lugar de tocarlos y de tratar de resolverles su problema, por una fuerza centrífuga de la sociedad, se aislaron, se mandaron al campo, se mandaron a vagar, inclusive se mandaban, que son una de los motivos pictóricos más comunes, se mandaban en barcos sin timón, que se fueran a la deriva en el mar, a su suerte, para ver qué es lo que les pasaba, pero no responsabilizarse la sociedad de ellos. A eso se le llamaba la Stultífera Navi, que es una de las pinturas más recurrentes en ese tiempo. Bien, del Renacimiento, que tampoco fue resolutivo, vino la Edad Moderna, que más o menos está entre los periodos del descubrimiento de América hasta como la Revolución Francesa, que son como 3 siglos, desde el siglo XVI al XVIII. 1400, 1500, hasta el 1700. ¿sí? Y entonces vuelven a tratar de resolver esa situación con la locura, y viene el enclaustramiento. El enclaustramiento, que es lo que genera los manicomios o los lugares donde se concentran a estas personas con locura, pero ojo, y eso mucha gente lo sabe, mezclan a estas personas con los delincuentes, con los leprosos y con otro tipo de personas que tienen otro tipo de alteraciones para segregarlas de la sociedad. Pero ahora sí, enclaustrarlas en un lugar. O sea, no era decir, mira, este está loco, lo voy a poner acá que pues haga sus locuras en ese. No, segrégalos junto con todo lo que no queremos de la sociedad. Así es. Fíjate que en ese punto, para ese correr histórico de 3 siglos, para las personas, porque no eran médicos los que se encargaban de los manicomios, había 3 tipos de locuras. El loco enojado o el loco irritable, el que requería estar encadenado. De hecho, los encadenaban a las paredes con cadenas muy cortas. Grilletes. Exactamente, tenían que estar confinados. Había el loco deprimido, aquel que estaba aislado, que no quería socializar, que estaba escondido. Ese muchas de las veces podía estar en las casas, pero no podía mostrarse. Las familias no podían dar a conocer a la sociedad que tenían un loco deprimido. Entonces lo enclaustraban, pero en la casa. Ese sí se podía tener en la casa. Y había el loco tranquilo, el que podía estar conviviendo de alguna manera o de forma intermitente con la sociedad, y que lo ubicaban como tiene un proceso de locura, pero puede convivir entre nosotros. Estaba marcado con eso. Por lo menos ya no estaba poseído por el demonio, pero era una situación de tolerancia, en donde sí había un marcaje en este tipo de personas. Haciendo un paréntesis, pareciera que en la Edad Media, que había quedado atrás con las trepanaciones, pues había quedado en el pasado este tipo de cirugías salvajes, pero luego te mencionan los autores que para el siglo pasado, o sea, el siglo XX, pues un neurólogo retomó este tipo de operaciones, que tú ya lo conoces por nuestra carrera, que se llaman lobotomías, y este neurólogo las retomó durante más de 40 años. Las lobotomías en general es una cirugía donde se lesiona la parte frontal de la persona, introduciendo estiletes casi por cerca de la órbita del ojo, de un lado o de otro. ¿Por qué? Porque se descubrió tanto en los animales, también con las personas, que si tú lesionas los lóbulos frontales, lo que tenemos en la frente, que sirven para socializar, dejan de estar irritables, inquietos o tener errores de juicio, entonces pueden ser manejables. Esa fue la solución que se dio el siglo pasado. Vergonzosa sí, y hasta paradójica, porque esta persona, este neurólogo, inclusive lo premiaron con el premio Nobel por eso. Fíjate nada. Claro, hay que corregirlo, ¿verdad? Pero lo premiaron. Se terminaron las lobotomías para los 60 apenas, cuando se desarrolló la neurofarmacología. Pero se da uno cuenta cómo la historia de esta expresión
que tiene que ver con la humanidad, que es la locura, cómo ha estado metiendo en crisis a la misma sociedad. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el término, que también hay mucha discrepancia en las raíces etimológicas, los estudiosos de esto dicen que locura, lo más seguro es que viene del término locus, que quiere decir lugar. Y si hacemos esa referencia, hacen la referencia a que la persona pierde su lugar. Entonces, al estar perdido, el resto, así como lo dijiste con el cuento del loco, el resto lo desconoce. Por lo tanto, durante muchos siglos, el loco o el que tenía la locura era un insensato, era el que estaba sordo, no podía escuchar y no podía ser escuchado. Por lo tanto, se justificaba la segregación. Esta especie de oídos sordos de la sociedad ante este mudo, ante este loco que no podía expresarse, porque tanto los antiguos romanos como para la Edad Media se instituyó en las leyes que la persona loca no tenía ningún derecho, no tenía ningún, así como lo dijimos fuera del aire, ningún valor su palabra. Por lo tanto, si en algún momento padecía la locura y había tenido un patrimonio, ya no podía acceder a este patrimonio más que sus familiares. Entonces perdía todo derecho de ser un ser humano reconocido por la sociedad. Por eso, durante tantos años, el desconocimiento de lo que pasaba a nivel del cerebro hizo que las personas y la sociedad pues tuvieran un rechazo, porque debemos de acordarnos que la condición humana funciona cuando algo no lo reconoce o no lo ubica, la primera reacción es rechazarlo. Si no conoces las cosas, las tomas como malas, como dañinas o como potencialmente dañinas, y lo rechazas y lo segregas. Entonces, todos estos siglos, hasta cerca de 1800, el loco y el que padecía la locura, la única solución que tenía era separarse de la sociedad. Exactamente como lo dijiste con el cuento tan sabiamente escrito por este autor. Gibran. Gibran. Tenemos que irnos al bisturizazo. Nuestro chat está abierto. Ahí ya está Aide. Buen día, mi doctor, chef, atleta y loco favorito del mundo mundial. Andale. Es que los que me pueden ver en cámara, vengo para que vean que sí voy al gimnasio. Que estás marcado. Estoy marcado, vean. ¡Oh, qué bárbaro! Saludos de su radio, escucha la más loca. Buen día para el doctor Ricardo y todos en cabina. Por eso decimos, estás como operado de la cabeza cuando le queremos decir a alguien que está loco. Digo, por aquello de las lobotomías. Claro, claro que sí. Vámonos al bisturizazo, nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Loco, loco. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, hoy hablando de cosas de locura. Así es, la historia de la locura y la conceptualización que nosotros podemos llegar a tener, como ahorita por ejemplo el comentario de Aide, ¿no? Estás como operado del cerebro, o sea, refiriéndose a que pues probablemente quedas dañado en tu toma de decisiones por una cirugía abocando a aquella lobotomía que le hacían a los pacientes, ¿no? Y fíjate, rescatando eso, también hay otra expresión, eso de que si te acuerdas, estar tocado de la cabeza, estar tocado del cerebro. Estás tocadísimo. Que ¿no? eso tendría que ver con los griegos, porque es si te das cuenta, esa expresión tiene menos carga negativa que estar operado del cerebro. Claro. O sea, tiene una carga menos agresiva. Y claro que somos producto de todo esto. Por eso, tanto médicos, psiquiatras, historiadores y sociólogos, cuando tratan el tema de la locura, lo tratan como un dato. ¿Por qué? Porque es heterogéneo y tiene que ver con el tiempo en el que estamos. Ahorita sí podemos hablarlo porque voltamos en retrospectiva y vemos toda la variante que ha habido. Ahora, en este tiempo, tenemos también ese dato de la locura, en donde está más humanizada la situación para estas personas. Una parte de esta bola de locos que evidentemente nos toca y nos trastoca en psiquiatría. Nos habíamos quedado en que al final del siglo XVIII, acaba la Edad Moderna, inicia el ilustrismo, y le toca a Pinel, ahora sí,
empiezan a voltear a ver, después de estar enclaustrados tanto tiempo, estas personas locas en los manicomios, hay gente que empieza a interesarse en ellos y se pregunta por qué durante tanto tiempo los tachamos de mudos y no queremos oírlos, ¿por qué no los escuchamos? Uno de ellos fue Pinel, fue el que marcó la época quitándole las cadenas a las personas, no sacándolas de los manicomios, pero sí quitándole las cadenas con con esas pinturas simbólicas de ese tiempo en donde se ven los enfermos y los atienden, los voltean a ver las personas en ese tiempo, los médicos que trataban de atender a estos pacientes, escuchándolos, observándolos, tomándolos en cuenta, pero no sacándolos todavía. Pero ese fue un gran esfuerzo y fue un adelanto para empezar a estudiar a estos pacientes. Para cuando finalice el siglo XVIII, empieza el siglo XIX, entre el siglo XIX y XX, se desarrolla este concepto, ahora sí, de rescatar de esta historia de la locura o de esta historia de estos locos, el concepto de enfermedad mental. Parte de estos locos debe de tener una enfermedad mental. Es ahí donde lo que tú me decías al principio, lo que Hipócrates propone es que debe de haber una alteración en el cuerpo. ¿Quiénes fueron los principales autores de este tipo de desarrollo científico? Kraepelin, que fue, y lo llamamos así, el padre de la psiquiatría clínica, empezó a describir clínicamente todas estas cuestiones, todas estas alteraciones, rescatando los estados psicóticos, pero también la línea no solamente biologista, sino la línea psicológica que para principios del siglo XX la tomó Freud, en donde él propone no. Las alteraciones o enfermedades mentales tienen que ser de la psique solamente. Y empieza ahí una dicotomía durante varios años, ya en el siglo pasado, en donde los biologistas con pocos recursos para estar estudiando el cerebro y por la parte de los psicólogos y de la corriente psicológica, empezaron a estudiar y describir a través de las bases de Jasper y de Freud, todos los componentes y las analogías de la psique para proponer un tratamiento, que era escucharlo. De hecho, por eso Freud se basó en ello, en que sus antecesores lo que hicieron fue rescatar al paciente, del lugar de ser el mudo, es ponte a hablarme de esa locura que tienes para tratar de entenderla y darle un significado. Y a ver si dándole un significado se puede recuperar la razón. Para cuando llega el siglo XX y Freud, por un lado, y los biologistas por el otro, empiezan a andar, pues acuérdense bien que históricamente tenemos un evento que cimbró toda la humanidad, que son las guerras mundiales, y fue como una especie de hoyo negro, de un paréntesis vergonzoso y muy doloroso, y obviamente ahí se detuvieron muchos de los avances, hasta después de que terminó todos estos conflictos, empezó a haber más avances. La psiquiatría ahí se gestó. Para mediados de los 50, la psiquiatría todavía tenía el lastre de los manicomios, pero ya intentaba con algunos fármacos tratar de remediar la locura en varios pacientes, pero separando a aquellos pacientes en donde se podía de manera clínica y sistemática describir sus trastornos, empezaron a rescatarse muchos pacientes dándole una identidad ya científica y médica. Los pacientes con esquizofrenia, los pacientes con manía, los pacientes con depresión, pero seguía habiendo un grupo de locos que no entraban ahí. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Para los años 50 y 60, aparte de estas dos líneas, la psicologista y la biologista, cuando ya se empezó a formar la psiquiatría clínica como tal, vino un movimiento antipsiquiátrico en donde criticaban mucho las prácticas durante años que tuvieron psiquiatras para meter en manicomios a las personas. Este movimiento antipsiquiátrico, aunque fue fuerte, hizo que estas dos partes, la psiquiatría médica y los antipsiquiatras, al chocar, lograran la desinstitucionalización de los pacientes, es decir, sacarlos de la institución para dejarlos en su hogar o tener hospitales de día, que actualmente estamos en eso. Dejar de tener enclaustrados a los pacientes y encerrados como si fuera esa la solución. Para los años 60 a la fecha, el desarrollo de los neurofármacos ha dado otra variante y otra posibilidad para estas personas con
trastornos psiquiátricos. Los del grupo psicológico también tuvieron su evolución y evolucionaron las psicoterapias, porque ellos decían, no, es que el problema está en la psique y en el medio ambiente. Obviamente también decayó este tipo de argumentos porque no creo que lo recuerdes tú al no ser tu especialidad, pero es un punto muy curioso en la psiquiatría. Se pensaba antes de tener estudios para la esquizofrenia que la causa de la esquizofrenia eran las madres. ¿Las madres? Madres esquizofrenizantes, así se les llamaba. O sea, debías de tener una madre enferma para que tú tuvieras esquizofrenia. Esa era la teoría. A estas alturas ya se sabe que no. Y entonces tanto la psiquiatría clínica, por un lado la biologista y la psicológica, tuvieron que evolucionar, tuvieron que renunciar a ciertos preceptos para otorgar más humanización a los pacientes, sacarlos del manicomio y tratarlos como personas que tuviesen enfermedades mentales. A la fecha, todavía hay estigmas de este dato que es la locura, porque hay locos que se relacionan en esta sociedad con la violencia. Estos locos que acabas de mencionar, un evento con una persona, una mujer que se cercena el pene de su esposo, ¿sí? Hay una locura que puede ser infantiloide, esas personas que tienen conductas infantiles que no resuelven bien las cosas. Y hay otra locura que entra dentro del arte, que son las personas creativas, las personas que quieren libertad de pensamiento, ¿sí? Por eso, este término de locura no es privativo de la psiquiatría. Uno de los autores franceses que se metió y desarrolló, y hoy por hoy es un líder de opinión en ello, por sus obras, como es Michel Foucault, un francés que escribió la historia de la locura en la época clásica. Fueron 2 tomos bastante nutridos. Él habla de toda esta historia que les hemos resumido en menos de una hora, porque para cuestionar la contraparte de la locura que tiene que ver con la sociedad, que es la famosa, la deseada y la muy envidiada razón. Esa razón que Foucault critica como un mero deseo del poder. Esa razón que tiene que ser impuesta en la sociedad y que, como dijiste en el cuento, si la sociedad dicta que alguien está loco, debe haber un cambio para que se equilibre. Pero hay que recordar una cosa, dicen que el pueblo tiene la razón, si tiene la razón, ¿verdad? ¿Qué tal de interesante el tema? No te vayas, vamos a un bisturizazo. Nuestros teléfonos aquí en el estudio 3122-1190-3647-1883 y whatsappenos como dicen por ahí. ¡Ajua! 333-822-3208. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Aide nos dice: Doc, me gusta mucho el programa, la historia de la medicina es fascinante en cualquier rama. En estas cuestiones de locura, se leen tantas historias oscuras que han dado a pie a novelas y películas de terror. A la fecha hay hospitales psiquiátricos de los cuales se cuentan leyendas horribles y horripilantes. Pues nada más, ahorita nos va a platicar más adelante, en lo que queda del espacio, los tratamientos, ¿no? Mira, que los pasaban por caminitos y luego el agua casi con hielos congelada, para que en el shock que soltaran no sé qué, los espíritus malignos, luego los shocks eléctricos. Fíjate que en eso es muy curioso porque eso se dio en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando se supone que ya había la sociedad médica volteado hacia a la persona con locura y había dispuesto intentar resolverle su situación, no bajo la premisa religiosa, bajo una premisa un poco más objetiva, y lo tomó como objeto de estudio. El problema es que siguió funcionando, como funciona toda la locura, como un ente desconocido. Y ante ese desconocimiento, las actitudes que tiene el ser humano es de agresión y de rechazo. Y entonces se toma como antecedente esos tratamientos agresivos, salvajes, irracionales. ¿Por qué? Porque había comas insulínicos. Pensaban que eso acomodaba las cosas en el cerebro de alguna manera.
había baños con agua fría y caliente, ya no había azotes, había encierros, había estímulos auditivos altos, para tratar de estabilizar eso. Menciona los electroshocks. Hace más de 80 años los electroshocks, si ustedes lo miraban, era una tortura. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado la anestesia. La descarga eléctrica para provocar una convulsión era en vivo y en directo. Les ponían un pedazo de madera o un pedazo de cuero entre los dientes. Los sujetaban y les descargaban directamente en el cuero cabelludo sin que se midieran del todo las descargas eléctricas. Aún hubo ese tipo de eventos y de procedimientos en el hospital civil, en nuestro antiguo hospital civil, le tocó todavía. Hasta cuando se desarrolló la clorpromacina, que fue el primer antipsicótico, y empezó a sedarlos. Sí, y hubo las críticas de ¿para qué los tienen sedados? Bueno, era preferible y menos agresivo que las lobotomías, que inclusive los electroshocks. En la actualidad, este tipo de tratamiento como la terapia electroconvulsiva se le ha desnudado de todo ese salvajismo que tiene. ¿Por qué? Porque se desarrolló la anestesia. Y la anestesia te da la posibilidad de que la convulsión programada, por eso se propone cambiar el término de terapia electroconvulsiva, uh, esta convulsión programada lo va a hacer el paciente sedado, él no se va a dar cuenta. El procedimiento regularmente te tarda como unos 30 minutos, el paciente bajo un anestesista o bajo un especialista en este tipo de rama lo seda, lo duerme, el paciente nunca lo registra, lo saca de la sedación y hasta ahorita parece ser, y lo están corroborando los estudios, la terapia electroconvulsiva es una posibilidad terapéutica adecuada, una posibilidad segura y una posibilidad que nada tiene de salvaje. Debe de entrar en un protocolo de estudio para que el paciente sea un candidato adecuado. Hasta el grado en que la terapia electroconvulsiva para situaciones o estados delicados en pacientes con alteraciones psicóticas, dejan a un lado la locura, por ejemplo, en el embarazo es una de las alternativas. ¿Por qué? Porque no se pueden meter a veces medicamentos, no pueden administrarse fármacos porque muchos son neurotóxicos. Y la terapia electroconvulsiva se ha demostrado que sí es más eficaz en estos pacientes de manera transitoria hasta que pasa el evento de gravidez y ya cuando tienen al bebé vuelve otra vez el fármaco. Los tratamientos han tenido también esta evolución histórica, pero lo que decíamos fuera del aire, ¿pero qué tiene que ver entonces la psiquiatría con la locura? Sí, los psiquiatras no tratamos locos, tratamos eventos del cerebro que tienen manifestaciones en la conducta y son enfermedades mentales. ¿Qué hacen los psicólogos? Ellos tratan eventos de la psique para reordenar de alguna manera junto con el cliente o el paciente estas situaciones en donde va a coincidir la psicología y la psiquiatría con la funcionalidad del paciente. Pero si queremos aterrizar siendo psiquiatras o no, porque cabe mencionar que Michel Foucault, este autor de estos libros tan trascendentes en el siglo pasado, no fue psiquiatra. Wow. Fue filósofo, fue historiador, pero no psiquiatra. Y entonces él, al tratar de confrontar y analizar la razón y la aplicación de la razón a nivel de las sociedades, tuvo que estudiar su antítesis. La antítesis de la razón, que es la locura. Por eso sí estamos obligados como psiquiatras a conocerla, aunque tratemos una pequeña parte de esta locura. Y fuera del aire comentamos una cosa esencial en el ser humano y en la sociedad. Es no perder tu lugar. Yo lo entendería así a la locura, cuando no encuentras tu lugar. Y si lo pierdes, no sabes dónde estás. Y eso no necesariamente es una enfermedad psiquiátrica. Puede resolverse a través de una situación psicoterapéutica, sí, a través de una situación familiar, a través de una crisis laboral, a través de una situación social. ¿Por qué? Porque cuando encuentras tu lugar, puedes ahora sí aplicar tu razón. Y si nos vamos a la situación de las palabras y de la etimología, cabe recordar de dónde viene la palabra razón. Viene del término ración, es decir, solamente de una parte de la realidad que podemos manejar.
pero sin olvidarnos que no es la totalidad. Por eso, ser cautelosos, porque en ello es relativo esta situación. Así como lo dijiste con el cuento. A veces creemos que nuestros gobernantes pueden estar medios tocados, pero luego no entendemos cómo es que la visión de ellos nos está viendo a nosotros. Sí, tiene que ver con la sabiduría de la persona y de lo que va aprendiendo y de lo que va agregando como conocimiento durante su vida. Pero yo creo que es un proceso continuo y dinámico el estar lidiando siempre con encontrar nuestro lugar, no con satanizar a la locura. A veces parecería que es necesario entrar en estos estados fuera de nuestro lugar, yo creo que para tener perspectiva y aprender más de las cosas y de nosotros mismos, pero no tomarla como algo ajeno, porque así como lo dicen los historiadores y los antropólogos, la locura es parte de la humanidad. Sin la locura no tendríamos el entendimiento ni la razón. Y te preguntaría, Sí. a ver si sacamos más preguntas, pero te preguntaría, la película de este científico matemático, John Mente Nash, brillante, de ajá. la película que hizo Russell de Mente Brillante, en donde él empieza a tomar conciencia, era tan obvio que decía, no, es que ya vivo con ellos, o sea, pero no los dejo que me dominen. Sí se puede llegar a Sí, hacer. claro que no es lo común, ¿eh? Es como un garbanzo de la libra, como dicen en el rancho. Y claro que es con un tinte hollywoodense. Claro. Sí es una situación, un hecho real, pero la mayoría de las personas que tienen una enfermedad como la esquizofrenia difícilmente funcionan. Lo ideal, que casi siempre queremos empujar al paciente a ello, es que el paciente tenga conciencia de su enfermedad, que entienda, como lo hemos dicho, por ejemplo, con las personas con diabetes, que no son diabéticos, que no son esquizofrénicos, que tu vida no se va a circunscribir solamente a eso, que tienes eso, pero aparte tienes una vida. Y sí, la persona esta que mutiló el pene puede tener un problema de personalidad, entró en una fase de locura, pero no tiene por qué estar con un psiquiatra. Lo más seguro es que ya esté detenido. Claro, la primera vez pues una locura Exactamente. momentánea, pero la segunda, alevosía, premeditación, me disfrazo, me meto a escondidas y ahorita dormido le vuelvo a mochar el tiliche. Y atenerse a las consecuencias. Claro. Porque si no, estaríamos tasando todo desde la perspectiva psiquiátrica. Y acuérdense, todavía estamos desarrollando este pensamiento psiquiátrico que no abarca todo. Y qué bueno que no abarca todo, ¿verdad? Ay, se nos fue el tiempo. Ay, de Blanca, gracias por el disco que me regaló, está muy interesante. El lunes, sin falta contesto, Rafaela Quesada, María Fregoso, la señora González, Fabiola, Teresa, cómo se trata la bipolaridad, ayer noté que mi orina parece... El lunes, sin falta, les contesto Claro. todas estas preguntas porque se nos fue el tiempo rapidísimo. En el chat, saludos a Edith, a Aide, que estuvieron ahí en el chat. No me queda más que decir gracias. ¿Tu teléfono de contacto? Claro que sí, Gilberto, es el 33 10 64 20 18. 3310 64 20 18. 2018. El tiempo se nos fue rapidísimo. Gracias, amigo, por Gracias. acompañarnos. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámara, Rosy en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico, disfruta el fin de semana y disfrútate a ti. Quiere a Dios y quiere a los demás. Que Dios te bendiga.